Muy buenas amigos, vamos a ver en esta ocasión un tema esencial para la operatividad de los cuerpos de agentes medioambientales. Su intervención dentro del proceso penal. ¿De acuerdo con qué? Pues con la ley de enjuiciamiento criminal fundamentalmente y el resto de normativas que han sido aprobadas más recientemente. Muy bien, pues como ya sabemos, la función nuestra no se limita al ámbito administrativo, sino que con la aprobación de la Ley 4/2024 a nivel estatal y la Ley 3/2025 de Andalucía, han consolidado un marco legal que ya nos define sin ningún lugar a dudas como policía administrativa especial, pero también como policía judicial en sentido genérico. Entonces, a lo largo de estos próximos minutos, vamos a desgranar cuáles son nuestras competencias, cómo se ejecutan las primeras diligencias de prevención, cuál es el cauce procesal para comunicar las actuaciones a la autoridad judicial y cómo hay que coordinarse con el resto de operadores y fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, vamos a intentar dar una visión completa e integrada de toda esta cuestión. Bueno, vamos a empezar con el fundamento constitucional y la ley CRIM. La condición de policía judicial que ostentamos no es una invención reciente ni es una función secundaria. Su raíz emana directamente del artículo 126 de la Constitución y se materializa en la clásica Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Bueno, pues el artículo 283 de esta ley nos menciona explícitamente, aunque con la terminología de la época en la que se aprobó la norma, al referirse a los guardas de montes, campos y sembrados jurados o confirmados por la Administración. Bueno, pues esta mención ya nos posiciona directamente como auxiliares de jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal. Nuestro deber, recogido en el artículo 282, es claro. Tenemos que averiguar los delitos públicos, practicar las diligencias para comprobarlos, descubrir a los delincuentes y recoger los efectos o pruebas del delito. Es una obligación ineludible y que nos convierte en el primer eslabón de la cadena de la justicia penal en el entorno natural, siendo a menudo los primeros, a veces los únicos, en llegar a la escena del delito, lo cual pues, va a llevar una importante responsabilidad procesal. Bueno, vamos a analizar la consolidación normativa de estas cuestiones. Y aunque históricamente la ley de montes ya nos reconocía como agente de la autoridad, la reciente legislación específica ha blindado este estatus, dándonos así la máxima seguridad jurídica. Estamos hablando de la Ley 424, la básica estatal, y la Ley 3/2025 andaluza. Ambas normativas distinguen dos esferas clave de la actuación. Por un lado, somos Policía Administrativa Especial para velar por las normativas de conservación, las normativas sectoriales específicas en materia de medio ambiente, y por otro lado, somos Policía Judicial Genérica. Es en esta segunda faceta en la que la norma establece que nuestra misión primordial es efectuar que las primeras diligencias de prevención, que son necesarias, y también cumplir todas las actuaciones que nos ordene la autoridad judicial o fiscal. En concreto, la ley andaluza detalla las facultades instrumentales indispensables para ambas esferas de actuación, como por ejemplo el acceso libre a terrenos sujetos a inspección o la investigación y la toma de muestras. Además, se nos faculta para adoptar medidas cautelares en caso de urgencia, que van desde decomisar medios ilícitos hasta paralizar actividades, con un deber inexcusable de comunicarlo inmediatamente al instructor. Bueno, pues vamos a entrar ya en el núcleo operativo de la cuestión, que son las primeras diligencias. Que se llamen primeras no significa que sean sencillas, sino que están marcadas por la urgencia y porque en el medio natural las pruebas son efímeras y el escenario es irrepetible. Así, el artículo 13 de la LECRIM nos va a marcar 4 bloques de actuación obligatorias. Primero, tenemos que consignar las pruebas, que pueden desaparecer. Por ejemplo, una mancha de vertido, si luego llueve, pues desaparece, ¿no? Segundo, recoger y poner en custodia. ¿El qué? Pues los elementos que sirvan para identificar al autor. Un cepo, una ballesta, etcétera. Garantizando siempre la cadena de justicia, de custodia, perdón. Bueno, en tercer lugar, debemos detener si procede a los presuntos responsables. Facultad de lo que luego ya hablaremos con más detalle. Y cuarto, proteger a los ofendidos, adoptando las medidas cautelares oportunas para frenar el daño en curso. Bueno, estas acciones rápidas y rigurosas van a ser la base, el cimiento sobre el que luego se va a sostener esa causa penal en el juzgado. Muy bien, pues vamos al desarrollo operativo que establece la ley CRIM. Vamos a intentar explicarlo de forma sencilla. Y para ejecutar estas primeras diligencias,
La ley, en su artículo 770 y 771, nos detalla cómo debemos proceder operativamente en el campo. Bueno, pues una herramienta que es indispensable y que ha sido ratificada por la ley andaluza es la documentación gráfica. Tenemos que acompañar nuestra intervención con fotografías o con vídeos exhaustivos, que son cruciales ante la posible desaparición de las pruebas, incluyendo en la imagen la fecha y la hora en que se toma la fotografía. En lo que respecta a la custodia de efectos, es vital levantar un acta o diligencia expresiva y muy minuciosa del lugar, del tiempo y de la forma del hallazgo que se haya hecho, para que no haya ningún tipo de duda procesal sobre cómo se ha obtenido la prueba. Muy bien. También tenemos que reseñar y proteger los cadáveres de fauna, por ejemplo, con la misma rigurosidad con la que se trataría prácticamente de un homicidio, porque eso no es, prácticamente es un asesinato, ¿no? Recabar los datos para la identificación de personas y pedir auxilio si se niegan. Y también intervenir los vehículos que constituyan el medio para delinquir, como el transporte de especies ilegales, por ejemplo. Bueno, pues cada paso técnico que demos tiene un gran peso luego en la instrucción posterior que se vaya a realizar. Bueno, pues aunque no es la tarea más habitual que pueda realizar un agente, como policía judicial, según la norma, tenemos la potestad, y también aclarar que todo ciudadano la tiene en realidad, según la ley Green, y en ciertos casos el deber de detener. El caso más evidente sería el del delito flagrante, donde nuestra obligación es detener de forma inmediata. Además, según el artículo 492 de la ley CRIM, debemos detener ante motivos racionales de criminalidad. Por ejemplo, si el presunto autor de un delito de cierta gravedad está identificado o sin delito de menor entidad, el individuo carece de domicilio conocido y no aporta fianza alguna. Bueno, si procedemos a detener, entramos en un marco procesal muy garantista. Es imperativo informar al detenido de sus derechos constitucionales de forma inmediata y comprensible, es decir, de forma sencilla para que lo pueda comprender. Y finalmente, se debe poner al detenido a disposición judicial o entregarlo a una unidad de seguridad ciudadana más próxima en un plazo máximo de 24 horas. Bueno, pues todos los ciudadanos tienen el deber cívico de comunicar un delito público, pero para los agentes que estamos encargados de vigilar la legalidad, esta obligación está cualificada y además agravada. Así, el artículo 262 de la ley CRIM nos obliga de forma expresa. Si por razón de nuestro cargo tenemos noticia de un delito público, estamos obligados a denunciarlo inmediatamente y no hay margen de discrecionalidad. Decir que mirar para otro lado o demorar la denuncia, pues no es que sea una mera infracción administrativa, es más grave. El incumplimiento de este precepto por parte de un agente puede derivar en multas, graves sanciones disciplinarias y, en el peor de los escenarios, podría acarrear hasta responsabilidad penal propia por omisión del deber de perseguir delitos. Si vemos el ilícito, actuamos y comunicamos. Ese es el axioma que habría que seguir. Bueno, vamos a continuar. Y el resultado formal de las investigaciones y las primeras diligencias se va a materializar en el atestado, que está regulado a partir del artículo 292 de la ley CRIM. El atestado debe recoger con suma exactitud los hechos averiguados, las declaraciones tomadas y todas las circunstancias u objetos hallados que sirvan de indicio del delito. Debe ir firmado, sellado y rubricado por el agente instructor. Ahora bien, ¿qué valor probatorio va a tener? Pues por ley tiene el valor de denuncia. Sin embargo, en nuestro caso, pues hay algunos matices importantes que vamos a señalar. Las leyes sectoriales y la Ley 3/2025 andaluza otorgan ya de presunción de veracidad a nuestras actas en vía administrativa. En el proceso penal, el atestado en sí no destruye por completo la presunción de inocencia, pero nuestro testimonio técnico como agentes especialistas durante un juicio oral sí que constituye una prueba de cargo fundamental. Es decir, lo que observemos y relatemos, gracias a nuestra especialidad, tiene un enorme peso en la convicción del juez. Bueno, la instrucción de un atestado nos va a exigir de inmediatez. Así que no vamos a poder retener la información a voluntad, sino que el artículo 295 de la ley CRIM establece que en ningún caso podrán transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o fiscal de las diligencias practicadas, salvo causas de fuerza mayor ineludible. Esto significa que la redacción del atestado se convierte en una prioridad absoluta tras una intervención. Por otra parte, el artículo 284 va a señalar que el atestado se remite al juzgado de instrucción de guardia, entregando copia al Ministerio Fiscal.
Si el autor es desconocido, la policía judicial puede retenerlo temporalmente, pero dada la trascendencia de los ilícitos de tipo ambiental, siempre es recomendable comunicar estos hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente para que valoren si inician o no diligencias de investigación penal. Pero ojo, la ley 4/2004, la básica estatal, reitera este deber y dice literalmente, cuando tuvieran conocimiento de hechos que pudiera ser constitutivos de delito, deberán ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal. Y ahora, esto es importante tener en consideración, a través del procedimiento que determinen los órganos en cuya estructura se integre. Es decir, a través del procedimiento que haya establecido la administración de la que forme parte el agente correspondiente. Muy bien, pues vamos a hablar ahora sobre el deber de colaboración. Eh, el éxito en la persecución de los delitos, pues muchas veces de tipo ambiental, que a veces son perpetrados por redes organizadas, va a radicar en la colaboración interadministrativa. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como nuestra legislación estatal, la 4/2024, y también la autonómica, la 3/2025, impone el deber de prestarnos mutuo auxilio. Como Policía Judicial Genérica, somos agentes colaboradores. De acuerdo con la Ley CRIM, si durante una intervención concurre un mandato policial superior a cargo de la investigación, debemos poner nuestras diligencias a su disposición. Y si se persona al juez, cesan nuestras diligencias previas y pasamos a sus órdenes directas. La ley andaluza ya prevé que recabemos el auxilio de otras fuerzas para identificar infractores renuentes y nos faculta para denunciar obstrucciones a nuestro trabajo. Además, el artículo 288 recuerda que el juez o fiscal puede requerirnos y entenderse con nosotros de manera directa y funcional, por encima de nuestra estructura orgánica administrativa habitual, de la administración de adscripción, cuando la celeridad del caso lo demande. Bueno, por último, debemos mencionar las garantías de protección que asisten a la gente en el desarrollo de estas complejas funciones. La intervención penal de los decomisos y las detenciones nos pueden exponer a situaciones de conflicto e incluso a posibles querellas instrumentales. ¿Por parte de quién? De los infractores, que van a buscar pues amedrentarnos. Y es por ello que tanto la ley básica como la andaluza consagran nuestro derecho a la asistencia jurídica. La Administración nos va a facilitar la defensa legal frente a los tribunales por hechos derivados legítimamente de nuestro trabajo. Igualmente, la normativa andaluza amplía nuestra protección como agentes de la autoridad ante amenazas y agresiones, incluso si ocurren fuera de nuestro horario de servicio, siempre que tengan origen en el ejercicio de nuestras funciones. Y se blinda así nuestra figura como una piedra angular en la salvaguarda del patrimonio natural. Bueno, pues espero que esta explicación sobre nuestro encaje en el sistema procesal, en la jurisdicción penal, pues haya servido de utilidad para entenderlo.